Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para un buen chismecito. Como siempre, aquí estoy para traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y, por supuesto, para desentrañar todos los misterios que rodean a nuestros famosos favoritos. Y hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que sigue encendiendo las redes y alimentando la curiosidad de miles. Sí, lo han adivinado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En el apasionante mundo de las novelas turcas y sobre todo en el universo de Love is in the Air, la relación entre Kerem y Hande ha sido, y sigue siendo, tema de conversación recurrente. Ya saben, esa química electrizante que traspasó la pantalla y nos hizo suspirar a todos, esa conexión que parecía indestructible, esa historia de amor que muchos creían que trascendería la ficción para convertirse en algo real y duradero. Pero, ¿qué ha pasado realmente después? ¿Dónde está la verdad en medio de tantos rumores y especulaciones que han inundado Internet desde su separación? Pues hoy vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones, las pistas sutiles que nos han dado, y lo más importante, a tratar de descubrir si realmente todo está. Ok. ¿Están listos para sumergirnos en este drama turco que ha cautivado a tantos corazones? Prepárense porque hoy desentrañamos la verdad, o al menos intentamos acercarnos a ella, sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de que empecemos a bucear en el chismecito, una pequeña petición para aquellos que son nuevos por aquí: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias del mundo de las series turcas, los actores, los directores, los productores y todo lo que nos apasiona de este universo fascinante. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que están disfrutando lo que hago. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Asterisco asterisco un viaje en el tiempo, rememorando la magia de Love is in the Air, asterisco asterisco. Bueno, para entender la situación actual y analizar el estado de su relación, es fundamental retroceder un poquito en el tiempo y recordar los momentos dorados que nos regaló Love is in the Air. Todos recordamos con cariño la magia que emanaba de esta serie. La conexión entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, interpretados magistralmente por Kerem Bürsin y Hande Erçel, fue simplemente increíble. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo, y la química entre sus protagonistas fue, sin duda, uno de los factores clave de su éxito arrollador. No solo nos enamoramos de la serie con sus giros argumentales, sus personajes entrañables y sus paisajes espectaculares, sino que también nos enamoramos de Kerem y Hande como pareja en la vida real. La manera en que se miraban, los gestos de complicidad, las risas compartidas, todo apuntaba a que la chispa del amor había trascendido la pantalla y se había encendido en la vida real. Las fotos en sus redes sociales, los rumores que circulaban por todas partes, las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo, todo parecía confirmar que el amor había nacido entre ellos. Y, ¿saben qué? A todos nos encantó la idea. Era un sueño hecho realidad para los fanáticos de la serie, ver a sus personajes favoritos, a su pareja ideal, unirse también en la vida real. La noticia de que Kerem y Hande estaban juntos fuera de la pantalla generó un fervor inusitado. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño. Los fans de Love is in the Air celebraron esta unión como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, y su relación fue seguida de cerca por miles de personas en todo el mundo. La gente se identificaba con su historia, con la ilusión que transmitían, con la felicidad que irradiaban. Asterisco asterisco el giro inesperado, la separación que sacudió al mundo asterisco asterisco. Pero como en toda historia, las cosas no siempre son como las pintan y a veces el destino tiene otros planes. Después de un tiempo de noviazgo, la pareja anunció su separación, una noticia que para muchos fue un auténtico jarro de agua fría. El anuncio de la ruptura, que llegó a través de comunicados oficiales y de fuentes cercanas, causó una gran conmoción entre los fanáticos de la serie y los seguidores de la pareja. La incredulidad y la tristeza se apoderaron de las redes sociales, y el debate sobre las posibles causas de la separación se desató de inmediato. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero torbellino de rumores y especulaciones que aún hoy no se han calmado del todo. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas involucradas?
Problemas laborales en sus proyectos individuales. ¿Diferencias de personalidad irreconciliables? ¿Presiones mediáticas? Las preguntas eran y las respuestas, bueno, eran escasas y a veces contradictorias. La falta de información oficial y la discreción de Kerem y Hande alimentaron aún más la especulación. Los medios de comunicación, los blogs de farándula y los canales de YouTube como el mío se lanzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que pudieran revelar la verdad. Se crearon teorías de todo tipo, desde las más románticas hasta las más dramáticas, y la incertidumbre se apoderó de los fans. Analizando las pistas, ¿qué han dicho Kerem y Hande después de la ruptura? Uno de los puntos clave que debemos analizar a fondo para intentar descifrar el misterio es, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin, directamente sobre su relación con Hande después de la ruptura? Kerem siempre ha sido un hombre reservado, que cuida mucho su vida privada, y que no suele exponer sus sentimientos públicamente. Sin embargo, en algunas entrevistas y declaraciones, ha dejado entrever ciertos detalles que nos pueden dar pistas sobre la situación actual. Por ejemplo, Kerem ha hablado sobre la importancia del respeto, la amistad, y el mantener una buena relación, incluso después de una separación amorosa. Ha enfatizado la necesidad de ser maduros y de saber gestionar las emociones, especialmente cuando se trata de una relación que ha sido tan pública y que ha generado tanta expectación. Estas declaraciones podrían indicar que a pesar de la ruptura, la relación entre Kerem y Hande es cordial, amistosa y basada en el respeto mutuo, aunque no necesariamente romántica en el sentido tradicional. Kerem ha destacado en varias ocasiones la importancia de la privacidad y de no airear los problemas personales en público. Ha mostrado su desacuerdo con las especulaciones y los rumores, y ha pedido a los medios de comunicación y a los fans que respeten su privacidad y la de Hande. Esta postura, que ha mantenido a lo largo del tiempo, demuestra su madurez y su profesionalismo, y refuerza la idea de que ambos han sabido manejar la situación con elegancia y discreción. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel. Ella también ha sido bastante discreta con respecto a su vida privada, y ha evitado entrar en detalle sobre su relación con Kerem después de la separación. Sin embargo, en sus declaraciones y entrevistas, se ha enfocado en su crecimiento personal y en sus proyectos laborales. Hande ha hablado de la importancia de la independencia, de la fortaleza femenina, de la superación personal y de la búsqueda de la felicidad individual. Estas declaraciones, que han resonado en las redes sociales y han generado un gran impacto entre sus seguidores, obviamente alimentan las especulaciones. Muchos se preguntan si su postura actual es un indicativo de que ya superó la ruptura y ha encontrado la paz y la estabilidad en su vida personal, o si por el contrario prefiere mantener el misterio y no revelar sus sentimientos más íntimos. La forma en que Hande ha afrontado la situación, con entereza y optimismo, ha sido muy valorada por sus fans, quienes la han apoyado incondicionalmente en este proceso. Las pistas del presente, analizando eventos, redes sociales y gestos ***. En cuanto a la relación actual entre Kerem y Hande, es crucial analizar las pistas que nos han dado a través de sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales y los pequeños detalles que puedan revelar algo sobre su dinámica. ¿Se han visto juntos en algún evento público? ¿Han interactuado en redes sociales? ¿Hay alguna foto o vídeo que nos dé alguna pista sobre su relación, ya sea de amistad, de cordialidad o de indiferencia? Estas son las preguntas clave que nos permitirán formar una imagen más clara de la situación actual. En los últimos tiempos ha habido algunos eventos y señales que vale la pena mencionar y analizar con detenimiento. Por ejemplo, hemos notado que han asistido a eventos y premieres similares, pero sin llegar a coincidir directamente en el mismo espacio y tiempo. Esto podría ser interpretado como una señal de que evitan intencionadamente encontrarse en público, o simplemente como una coincidencia en sus agendas. También hemos visto algunos me gusta y comentarios en redes sociales que podrían interpretarse como un saludo, un gesto amistoso o simplemente como una muestra de cortesía. Sin embargo, es importante destacar que nada de esto confirma una reconciliación, un reencuentro romántico o una señal de que las cosas entre ellos hayan cambiado significativamente. Todo es por ahora pura especulación, y debemos ser cautelosos a la hora de interpretar estas señales. En el mundo digital, la presencia de ambos en redes sociales es constante. Ambos son muy activos en Instagram, donde comparten momentos de su vida profesional y personal con sus millones de seguidores.
Sin embargo, en sus publicaciones no suelen hacer referencia a su relación pasada, y evitan, en la medida de lo posible, cualquier mención o alusión a su vida privada. Todo demuestra su profesionalismo y su respeto por la privacidad de ambos. Asterisco asterisco la clave de la cuestión, ¿qué significa realmente todo ok? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de la famosa pregunta ¿todo ok? ¿Han dicho alguna vez algo parecido? ¿Cuál es la verdad detrás de esas palabras aparentemente sencillas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde debemos afinar al máximo nuestra capacidad de análisis. Es importante analizar las declaraciones recientes de Kerem, si es que las ha hecho. ¿Ha utilizado esa frase en alguna entrevista o en alguna declaración pública? ¿En qué contexto la ha dicho? ¿A qué se refería realmente? Si ha dicho todo ok, quiere decir que se llevan bien, que son amigos, que mantienen una relación cordial y respetuosa, o que simplemente no quiere hablar del tema y prefiere evitar la polémica. La interpretación de esas palabras, aparentemente sencillas, es crucial para entender la situación actual y para tratar de dilucidar el misterio. Si Kerem ha utilizado esa frase, debemos prestar atención al tono de su voz, a su lenguaje corporal y al contexto en el que se pronunció. ¿Parecía sincero y relajado, o evasivo y tenso? ¿Evitó responder a la pregunta directamente, o dio una respuesta ambigua? Todos estos detalles nos pueden dar pistas sobre sus verdaderos sentimientos y sobre la situación actual entre él y Hande. Es posible que Kerem haya utilizado la frase todo ok para evitar entrar en detalles sobre su relación con Hande y para mantener una postura discreta y respetuosa. También es posible que quiera transmitir la idea de que, a pesar de la ruptura, mantienen una relación amistosa y cordial, y que ambos están bien y han superado el pasado. La interpretación de estas palabras depende, en gran medida, de la percepción de cada persona y de la información que tengamos disponible. Asterisco asterisco la verdad revelada, existe una verdad absoluta en este caso, asterisco asterisco. Ahora bien, hablemos de la verdad revelada. ¿Realmente existe una verdad absoluta sobre lo que pasó entre Kerem y Hande? ¿Podremos algún día saber la verdad definitiva sobre su relación? Probablemente no. En este tipo de situaciones, la verdad suele ser multifacética, y se encuentra en algún punto intermedio entre las versiones de cada uno, y en lo que podemos observar y analizar. La realidad es que la intimidad de una relación, y aún más una relación de celebridades, es algo muy delicado, y es difícil que los protagonistas decidan exponer sus sentimientos y sus vivencias en su totalidad. Lo que sí podemos concluir, basándonos en lo que hemos visto y analizado, es que ambos son profesionales, que han sabido manejar la situación con madurez, con elegancia y con respeto, y que probablemente mantienen una relación cordial y respetuosa. Es posible que hayan decidido mantener su vida privada alejada del ojo público, y es su derecho. No debemos olvidar que son personas, con sentimientos, y que tienen derecho a su intimidad. La especulación, el morbo y los rumores, por más que sean alimentados por los medios y por las redes sociales, pueden ser perjudiciales para ellos y para su imagen. Por eso es importante ser respetuosos y no inventar historias que puedan dañar su imagen o su reputación. La verdad, en muchos casos, es algo subjetivo que depende de la perspectiva de cada uno. Lo que para unos puede ser una señal de amistad y cordialidad, para otros puede ser una muestra de indiferencia o de distanciamiento. Por eso debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. La clave está en analizar la información disponible con objetividad y en respetar la privacidad de Kerem y Hande. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande? Asterisco asterisco. ¿Y el futuro? ¿Qué podemos esperar de Kerem y Hande? ¿Seguirán trabajando juntos en algún proyecto? ¿Reconstruirán su relación en algún momento? ¿Volverán a ser pareja? Pues, lo único que podemos hacer es seguir sus pasos y estar atentos a sus próximos proyectos. Ambos tienen una prometedora carrera por delante, y estamos seguros de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y profesionalismo. Kerem está consolidando su carrera como actor, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad en diferentes géneros. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, y continúa cosechando éxitos en sus proyectos actuales. Quizás en algún momento nos revelen más detalles sobre su relación, pero por ahora, lo más importante es desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Debemos respetar su decisión de mantener su privacidad y apoyarlos en sus proyectos futuros.
La vida es un camino lleno de sorpresas, y nunca se sabe lo que depara el destino. *** Conclusión. Un resumen de lo analizado y sus opiniones ***. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos revisado las últimas declaraciones, analizado las pistas, y tratado de desentrañar la verdad detrás de los rumores y especulaciones que han inundado Internet desde su separación. En resumen, podemos decir que aunque no tenemos la respuesta definitiva a la pregunta, ¿todo ok?, sí podemos concluir que existe respeto y cordialidad entre ellos. Quizás no tengamos la confirmación de una reconciliación, pero sí podemos estar seguros de que han sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo, y que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. La realidad es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de interés para muchos, y la curiosidad por saber qué pasó realmente entre ellos es comprensible. Sin embargo, es importante recordar que son personas con sentimientos, y que tienen derecho a su privacidad. Debemos ser respetuosos con ellos y no caer en la especulación y el morbo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que todo está realmente ok? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó entre ellos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Quiero leerlos todos, debatir con ustedes y compartir nuestras diferentes perspectivas sobre este tema apasionante. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores, los directores, los productores, y todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!